Vamos a recordar los 6 pasos del método de análisis filogenético. El primer paso es la elección del in-group. ¿Qué taxones vamos a analizar? Haciendo una hipótesis preliminar de monofilia. El segundo paso es la elección de los caracteres. Para cada carácter se hace una hipótesis de homología. El tercer paso es la evaluación de los estados de cada carácter. Una serie de hipótesis de polaridad. La evolución transcurrió de A hacia A' o de A' hacia A. ¿Cuál de los estados del carácter es plesiomórfico, cuál es apomórfico? El cuarto paso es la construcción del cladograma más parsimonioso. Es una hipótesis de filogenia. Al hacerlo, se ponen a prueba las hipótesis preliminares y se plantea una hipótesis de segundo nivel. Más parsimonioso quiere decir que asume la menor cantidad posible de pasos evolutivos. El quinto paso es la deducción de consecuencias observacionales a partir del cladograma. Ya tengo un cladograma, ¿y ahora qué? Tengo que deducir qué consecuencias tiene ese ordenamiento para ponerlas a prueba. El sexto paso es la puesta a prueba del cladograma obtenido. El cladograma puede ser parsimonioso, puede haber ordenado la información, pero no concordar con el resto del conocimiento que se tiene sobre el grupo. Puede ser rechazado si la prueba demuestra que es falso. Una clave está en la definición de los caracteres. Carácter es toda información contenida en la tabla de datos sobre la que se aplica el método de análisis. Los organismos no tienen caracteres. Tienen órganos, células, moléculas, que el investigador puede usar o no como caracteres para investigar la filogenia. El carácter alas puede tener aquí dos estados, 4 o 2. En el cladograma estará siempre en alguno de esos dos estados. Si se incorpora a los piojos al análisis, en algún lado del cladograma figuraría el paso al estado ausente. Desaparecen las alas, no desaparece el carácter. Recordemos cuando en un video anterior vimos el caso de los dípteros y los insectos que tienen 4 alas y dijimos, no se puede usar el carácter alas presentes o ausentes si queremos ver las relaciones entre los integrantes del in-group. Alas presentes o ausentes puede servir como carácter si estamos analizando los insectos contra el resto de los grupos de artrópodos que por supuesto no tienen alas. Si nuestro análisis necesita el número de alas, los estados del carácter tienen que ser esos números. Si se incluyen pulgas, piojos, el valor 0 será un estado de alas posible. Si no se incluyen estos insectos ápteros, presencia o ausencia de alas no tendría sentido en este contexto. En este caso todos tienen 4 alas, pero como no es informativo dentro del análisis filogenético, no se incorpora el carácter presencia de alas a la tabla original de datos. Hay estructuras u otras fuentes de información que podrían ser caracteres útiles, pero que no se incorporan al análisis si no están disponibles para todos los taxones que se quiere analizar. El corion es la cubierta externa de los huevos de los insectos y aporta caracteres de interés filogenético. Si, por ejemplo, no se cuenta con información de 3 de las 17 especies de un grupo, o no se incorpora el carácter corion del huevo, o se hace el análisis con solo 14 especies, donde es posible usarlo, pero al tomar 14 especies y no 17, se modifica el in-group. Con los programas informáticos que permiten construir cladogramas por computadora, es rápido y es fácil colocar en algunos caracteres la opción signo de interrogación, suponiendo que ese dato falta en uno o más taxones. Hay algoritmos que permiten resolverlo en forma probabilística, pero la falta de dato siempre genera algo de incertidumbre. Si no se usa el carácter corion del huevo, no significa que las especies dejen de tener huevos y de formar el corion. Solo ocurre que ese dato no se incorpora a la tabla como carácter. Muchas veces se olvida que al construir el cladograma
no tenemos reflejada en él las especies, sino los datos que se tomaron sobre esas especies, que siempre son inferiores a la cantidad infinita de cosas que se les podría medir. La limitación está en la tabla original de datos, en lo que el investigador midió, no en los organismos. Cuando empezamos el análisis, hemos definido un in-group, pero no sabemos cuáles son sus relaciones internas. Aquí tenemos una tabla de datos marcadas con ceros y unos que indican plesiomorfías y apomorfías. ¿Cómo llegamos a esas hipótesis de polaridad? Mediante el método indirecto de comparación con el outgroup, por el método directo analizando la ontogenia, por datos paleontológicos, por distintos criterios de polarización. El primer paso es encontrar algún carácter que esté apomórfico en toda la tabla. Encontramos que el carácter 4 y el carácter 13 están en estado apomórfico en los 5 taxones que integran el in-group. En esta situación, ¿cómo sé que estos estados son realmente apomórficos? La gran mayoría de caracteres que comparten todos los miembros del in-group son plesiomorfías. Supongamos que fueran mamíferos. Todos ellos tienen vértebras, cráneo, mandíbula, hígado, corazón, cromosomas, mitocondrias. Por supuesto, comparten potencialmente miles de caracteres, pero son todos plesiomórficos. Pretendemos encontrar las apomorfías que sustenten nuestras conclusiones. Este es el in-group. Debemos compararlo con un outgroup. ¿Cómo se elige ese outgroup? Depende del grado de conocimiento que se tenga del grupo a estudiar, de los antecedentes, depende del buen criterio y la experiencia del investigador. Si estos fueran los organismos cuyas relaciones filogenéticas quisiéramos estudiar, hemos definido el in-group. ¿Por qué definimos este in-group y no otro? Podría ser, por ejemplo, porque existen cladogramas donde los cetáceos se han incluido dentro de los artiodáctilos y queremos ponerlo a prueba. ¿Por qué no incluir a los cerdos? También se podría, pero se necesitaría elegir otro outgroup por fuera de este gráfico. En toda disciplina científica, la planificación de un experimento lleva posiblemente más tiempo que el experimento mismo. Definir los límites de ese experimento, definir el problema, las hipótesis y cómo se pondrán a prueba, es una parte imprescindible de la investigación científica. Planteado este in-group, los suidos, es decir, los cerdos jabalíes, son el grupo externo, son el outgroup. En nuestro ejemplo hipotético, vimos que los caracteres 4 y 13 están en el mismo estado, aquí representado por el color naranja. ¿Qué ocurre si el outgroup también tiene ese carácter en el mismo estado? En ese caso, tenemos que concluir que naranja es la condición plesiomórfica, porque no es una innovación del in-group. Por lo tanto, el ancestro común del outgroup y el in-group ya tenía esa condición. No parece haber variado desde el ancestro anterior al ancestro común del in-group. Pero si el outgroup tuviera el carácter 4 en otro estado, ¿cómo se puede saber si el color amarillo del carácter 4 es una autapomorfía del outgroup o si es la condición plesiomórfica que cambió en el in-group? En tal caso sería una sinapomorfía el color naranja. Con respecto al carácter 13, mantenemos nuestra conclusión de que el color naranja es plesiomórfico. Pero para simplificar la explicación, vamos a convertirlo en amarillo en el outgroup, con lo que le aplicaremos el mismo razonamiento que al carácter 4. Ampliamos la comparación a un segundo outgroup. Y advierto que el carácter 4 y el 13 están en el mismo estado que dentro del in-group. ¿Qué es lo más parsimonioso?
pensar que el carácter 4 y el carácter 13 estaban en el estado naranja en el ancestro común de todo este gráfico. El outgroup 1 cambió esos estados, tiene dos apomorfías, pero el ingroup sigue conservando el estado plesiomórfico. Pero si el outgroup 2 tuviera estos caracteres en el estado amarillo, lo más parsimonioso es pensar que el ancestro de todo este gráfico tenía estos dos caracteres en estado amarillo, el ancestro común del ingroup y el outgroup 1 también lo tenía amarillo, y el cambio se produjo en el ingroup. De este modo llegó a la conclusión de que amarillo es el estado plesiomórfico, naranja es el estado apomórfico. Y entonces estamos en presencia de dos sinapomorfías, dos apomorfías compartidas por todos los miembros del ingroup. Primera regla: si el carácter no varía dentro del ingroup, necesito comparar con dos outgroups para determinar su polaridad. Por lo tanto, puedo ubicarlos en el primer nodo. El ancestro común a todo el grupo tenía estas apomorfías. La monofilia del ingroup está justificada por estas dos sinapomorfías. Estos dos caracteres ya ingresaron al cladograma, los elimino de la tabla y veo si hay posibilidad de dividir el ingroup en función de apomorfías compartidas entre sus miembros. Los caracteres 5, 6 y 10 están en dos estados distintos dentro del ingroup. Comparo con el outgroup 1 y veo que el outgroup 1 tiene uno de esos dos estados. Tanto el método directo como el indirecto dicen que si en el ingroup se registran dos procesos ontogenéticos diferentes o dos estados de un carácter y el outgroup coincide en una de esas posibilidades, ese estado que está en el outgroup y que está representado en el ingroup es la condición ancestral, es plesiomórfica. Mientras que el estado que solamente está en el ingroup es el estado apomórfico. Esto justifica que 5, 6 y 10 de color naranja sean apomorfías. Si el carácter 6 hubiera estado en estado naranja en el outgroup 1, tendría que concluir que ese carácter en el ancestro común del ingroup y del outgroup estaba en el estado naranja y por lo tanto amarillo sería apomórfico para el carácter 6 y plesiomórfico para el carácter 10 y para el carácter 5. La segunda regla de la polarización es que cuando el carácter varía dentro del ingroup, alcanza con comparar con el outgroup 1. No es necesario comparar con el outgroup 2. ¿Por qué? Supongamos que el outgroup 2 tuviera el carácter 6 en estado amarillo. No cambia nada. El ancestro del ingroup y sus dos outgroups tenía el estado amarillo. El ancestro del ingroup lo tenía amarillo y cambió dentro del ingroup. El estado anaranjado es apomórfico. Si el outgroup 2 lo hubiera tenido anaranjado, pensemos ahora el ingroup y el outgroup 1 como un gran clado dentro del cual observamos variación, puede estar amarillo o naranja. De esos dos estados, el outgroup 2 tiene uno de esos dos estados. Lo más parsimonioso es pensar que el ancestro común a todo este gráfico tenía ese carácter en estado naranja. Un nodo más arriba cambió a amarillo, es decir, el ancestro común del ingroup y el outgroup 1 tenía el carácter amarillo. Amarillo sería una apomorfía del clado formado por el ingroup y el outgroup 1. Por lo tanto, al llegar al nodo siguiente, al ancestro común del ingroup, el estado plesiomórfico es amarillo. El estado amarillo ya no es algo que cambió en el ancestro, sino que heredó desde un nodo anterior.
Si en el in-group 6 en estado amarillo es plesiomórfico, 6 en estado naranja es apomórfico. Es decir, cualquiera sea el estado que haya tenido el outgroup 2, cuando el carácter varía dentro del in-group, solamente importa comparar con el outgroup 1. El resultado siempre es el mismo. Esto nos permite reconocer dos clados dentro del in-group, A, C y E, justificados por las apomorfías en los caracteres 6 y 10, y por otro lado B y D, formando un clado sostenido por la apomorfía del carácter 5. Estos tres caracteres desaparecen de la tabla y tenemos que ver si en el clado ACE puede identificarse algún subclado. Dentro del clado ACE, el carácter 3 está en estado amarillo y naranja. Comparo con su grupo hermano. ¿Cuál es el grupo hermano? Bajo hasta el nodo anterior y veo que el grupo hermano es BD. Lo tiene amarillo. Por lo tanto, el estado de carácter que veo en CE es apomórfico. No hace falta comparar con el outgroup 1, porque enfocando el clado ACE, el outgroup 1 sería su segundo outgroup. De todos modos, en la polarización inicial de la tabla completa, hemos comparado con el outgroup 1, allí estaba amarillo, ya habíamos dicho que 3 era apomórfico. Elimino el carácter 3 y vemos que todos los restantes caracteres están en estado apomórfico en un solo taxón. D tiene el carácter 1 en estado apomórfico, plesiomórfico en todos los demás. Decimos que es una autoapomorfía. Lo mismo el carácter 2 en A, el carácter 7 en B. D tiene 4 autoapomorfías. E tiene 3 autoapomorfías. A, B y C tiene una autoapomorfía cada uno. ¿Esto quiere decir que D es más evolucionado? ¿Que es más complejo? Nada que ver. Eso significa que en la elección de caracteres, el investigador le prestó atención a determinadas características, dejó de lado muchísimas otras y coincidió en que muchas de ellas son apomórficas en D. La tabla original de datos no refleja grados de complejidad. He puesto todas las autoapomorfías en las ramas correspondientes. 4 y 13 son las sinapomorfías de todo el in-group. 5 es la sinapomorfía del clado BD. 6 y 10 son las sinapomorfías del clado ACE. 3 es la sinapomorfía del clado CE y todas las demás son autapomorfías. La autapomorfía de un ancestro se convierte en sinapomorfía del clado derivado de ese ancestro. El ancestro del in-group tuvo una novedad evolutiva en el carácter 4 y otra en el carácter 13. Y seguramente muchas otras más, pero que no estaban registradas en la tabla de datos con la que se armó el cladograma. 4 y 13 en el ancestro fueron autapomorfías. A partir de ahí la heredaron todos los descendientes, entonces es una sinapomorfía de todo el grupo. Para el ancestro de A, C y E y para el ancestro de B y D ya no era novedad. Por lo tanto, esa autoapomorfía del ancestro de todo el in-group, que pasó a ser sinapomorfía de todos sus descendientes, cuando vemos los subclados, las consideramos simplesiomorfías, es decir, plesiomorfías compartidas por todos sus miembros. No son heredadas del ancestro inmediato, sino que vienen de un ancestro anterior. ¿Cuál es el largo del cladograma? Lo medimos contando la cantidad de pasos evolutivos reflejados en ese cladograma. Vemos el carácter 13 y 4, son 2, la sinapomorfía de BD, 3, las dos sinapomorfías de ACE, 5, la apomorfía de CE, 6, y las 10
autapomorfías. El largo del cladograma es 16. Como la matriz tenía 16 caracteres, un largo de 16 refleja que no hay ninguna homoplasia. Cada carácter cambió una sola vez en todo el cladograma. Habíamos partido de esta matriz donde están señaladas las dos sinapomorfías del ingroup. ¿Qué ocurriría si la matriz hubiera sido esta? No tendríamos ningún carácter en estado apomórfico compartido por todo el ingroup. Esto suele ocurrir en la realidad. Los ejemplos con los que uno explica la construcción de cladogramas siempre son simplificados y para obtener determinado resultado. En la vida real se toman datos y en general esos datos muestran situaciones de conflicto. Al no tener ninguna sinapomorfía en la matriz original de datos, hay dos opciones. Una es volver al material y buscar más caracteres. Jan Ball estudió planarias, estos gusanitos de agua dulce, tan simpáticos, con su cabeza triangular y ojos que parecen viscos, y publicó en 1974 un cladograma pionero, uno de los primeros análisis filogenéticos que se publicaba en este grupo, y estudió 3 familias, descubrió una apomorfía común a planáridos y dendrocélidos, que está plesiomórfico en los dugécidos, una apomorfía entre Kenkinea y Dendrocheline, que son las subfamilias de Dendrocoelidae, y manifestó que en realidad la única que tenía una apomorfía propia, una autoapomorfía, era la subfamilia Dendrocoelinae. Los Dendrocoelidae, como familia, estaban justificados por una apomorfía, mientras que el carácter A era la sinapomorfía del clado Planaridae Dendrocoelidae. Sin embargo, los Dugécidae quedaban como un grupo plesiomórfico, no tenían ninguna apomorfía. En 1981, el mismo autor encuentra la apomorfía de los dugécidos. ¿Saben dónde? En los ojos. En esos ojos tan llamativos, el carácter 3 que él encuentra son ojos en forma de copa multicelular. Compara la histología del ojo de los dugécidos y de los planáridos y encuentra que los dugécidos tienen un tipo de ojos que no se repite en las otras familias. Los ojos estuvieron ahí siempre. Es más, es una de las características más llamativas de las planarias. Pero en 1974 no se le ocurrió que ahí podía haber un carácter diferencial. El investigador elige los caracteres, arma la tabla de datos pensando que esos caracteres van a ser suficientes. Cuando no son suficientes, habría que buscar más datos. Esa es la primera opción. La segunda es plantear una hipótesis de reversión. Plantear como hipótesis que el ancestro tenía una condición apomórfica, pero en alguno o algunos de sus descendientes volvió a una condición similar a la plesiomórfica. Ahí tenemos una anguila, una salamandra, una lagartija. Cuando las serpientes pierden las patas, ¿volvió a ser como una anguila? No, es un tetrápodo. Tiene todas las características del clado al que pertenece, menos la presencia de patas. Las reversiones son apomorfías, son novedades evolutivas, cuyo aspecto es similar a la condición plesiomórfica. No revierten al estado que tenían antes del ancestro, sino que revierten al 0 que pusimos en la tabla de polarización. Reversión es pasar del 1 al 0 que el investigador le asignó en la tabla original. El descubrimiento de una reversión refuta la hipótesis de polaridad. El carácter, dependiendo de cuál sea el ingroup, la presencia de patas en los tetrápodos es apomórfica. Para el subclado de las serpientes, ese 1 es plesiomórfico. Entonces, la pérdida de patas
debería indicarse con un 2. El carácter tiene 3 estados. Ausencia original, 0. Presencia, 1. Ausencia secundaria, 2. Es un paso evolutivo más. No vuelve a la condición ancestral, sino que da un paso evolutivo más. De hecho, las serpientes, en sus embriones, tienen esbozos de patas que no crecen y que en las boas, por ejemplo, se evidencian en 2 espolones que son órganos vestigiales. Una reversión no es una vuelta atrás. Entonces, el carácter 4 y el carácter 13 pueden ser una sinapomorfía, pero sufrir una reversión en algún taxón del in-group. El cladograma es el mismo. 4 y 13 los considero sinapomorfías, pero 4 revirtió en C y 13 revirtió en B. ¿Cuál es el largo del cladograma? Era 16, pero ahora tenemos 18. Se agregaron 2 pasos evolutivos más. Las reversiones son apomorfías. Al haber 2 reversiones, se sumaron 2 pasos evolutivos más que en el cladograma anterior. Este cladograma es 2 pasos menos parsimonioso, pero tal vez era lo único que se podía hacer. Habíamos detectado 2 subclados, pero ¿qué pasa si el carácter 15, en lugar de ser una autapomorfía de D, estuviera también apomórfico en A? A comparte la condición apomórfica del carácter 15 con D. O es una sinapomorfía de un clado AD, o es un paralelismo. Es decir, evolucionó independientemente y esa condición no fue heredada del ancestro común con D. Si este es el caso, estoy rechazando la hipótesis de homología del carácter 15. No es un carácter, son 2. Entonces 15, que estaba como autoapomorfía de D, con esta nueva tabla de datos pasa a ser un paralelismo en A y en D. Largo del cladograma, 19. Habíamos llegado a 18 con las 2 reversiones. Al haber un paralelismo, se suma un paso evolutivo más al cladograma anterior. El carácter 15 en A no es homólogo al carácter 15 en D. El investigador le puso ese número o le puso un nombre, planteando la hipótesis de que eran la misma cosa. El cladograma revela que no son la misma cosa. Compliquemos más el problema. Ahora el carácter 12, que era una autoapomorfía de E, está apomórfico en A. Aquí el conflicto es que habíamos hallado un clado CE por compartir la apomorfía del carácter 3, pero el carácter 12 ahora sugiere un clado AE. Cualquier solución que se proponga implica una nueva homoplasia. El último cladograma al que habíamos llegado era este. El carácter 12 está como autoapomorfía de E. Puede ser un paralelismo y que el carácter 12 haya cambiado, haya pasado a un estado apomórfico independientemente en A y E. Largo del cladograma, 20. Teníamos 19 pasos y al plantear un nuevo paralelismo se suma un paso más. Pero hay otra solución posible. En vez de considerar el paralelismo AE, 12 podría ser una sinapomorfía del clado ACE. Y en ese caso, deberíamos señalar la reversión de 12 en C. Lo vemos de nuevo. La autoapomorfía de E, si la consideramos una sinapomorfía de ACE, resulta ser que C lo tenía en estado plesiomórfico. Hay que señalarlo como una reversión. No se olviden, cuando resuelvan un problema, si hay una reversión, indicarla, porque es un paso evolutivo que no nos podemos saltear. De otro modo, C aparecería con el carácter apomórfico cuando la tabla original de datos nos decía lo contrario.
¿Cuál es el largo de este cladograma? 20. Las dos soluciones son igualmente parsimoniosas. Las dos agregan solo un paso más a la longitud del cladograma. Por lo tanto, tenemos dos hipótesis distintas con referencia al carácter 12. La decisión requiere criterio biológico. ¿Qué se sabe de estos caracteres? ¿Cómo pueden evolucionar? Se conoce la base genética de su origen, se conoce su comportamiento. Un peligro del biólogo poco entrenado es que se burocratice. Tome el material, mida cosas, las meta en una computadora, haga un cladograma y publique el cladograma. No aplicó ninguna creatividad, no entendió lo que estaba haciendo, no interpretó el desarrollo de esas estructuras, de esos órganos que está usando como caracteres. Heterobatmia es la condición de que todo clado esté justificado por al menos una apomorfía que en su grupo hermano aparezca como plesiomorfía y viceversa. Este clado tiene heterobatmia. El carácter 4 está apomórfico en F, plesiomórfico en B y C. Mientras que en su grupo hermano, que es el clado B y C, el carácter 7 está apomórfico, plesiomórfico en F. Eso es heterobatmia. Esto es necesario para justificar el patrón de cladogénesis. Si aquí no encontré ninguna apomorfía, ¿cómo se justifica que el clado EG esté más emparentado con D que con B, C y F? Con la misma información y con la misma irracionalidad, se podría decir que E y G es el grupo hermano de BCF. No hay ningún argumento. En realidad, no tenemos resuelto esto. Lo que tenemos es una tricotomía. Tenemos un clado BCF identificado por el carácter 3 en estado apomórfico. Tenemos otro clado EG que descubro por la apomorfía en el carácter 9. D tiene su autoapomorfía, 10, pero no tengo ningún argumento filogenético para decir si EG es un pariente más cercano de D o si está filogenéticamente más relacionado con BCF. Al no tener heterobatmia completa, este cladograma no resuelve todas las relaciones internas del in-group. Esto quiere decir que no pueden existir apomorfías que justifiquen un clado EGD. No, insisto en esto, quiere decir simplemente que en la matriz original de datos no había información útil para esta parte del cladograma. El cladograma propone las características teóricas del ancestro que dio origen al clado que se está estudiando. Pero encontrar un fósil que responda a esas características no garantiza que esa especie fósil sea el ancestro. Es un representante más de ese clado. Nunca un fósil se coloca en un nodo identificándolo como si fuera la especie madre del clado. A la famosa Lucy, un australopitecino descubierto en África, se la llamó publicitariamente la Eva paleontológica. El origen de los australopitecinos es un disparate. Es un ejemplar perteneciente al clado de los australopitecinos. No es la madre de la humanidad. Aquí tenemos un extraordinario cladograma de todos los grupos de aves actuales. Si incorporamos a las aves fósiles, van a aparecer como taxones terminales. Nunca se va a conocer cuál es el ancestro al que se está refiriendo cada nodo. El cladograma dice, estas aves tienen un ancestro común, estas otras tienen otro ancestro común. Esto es lo que define los clados que se conocen. Las aves actuales, que se dividen clásicamente en paleognatas y neognatas, son neornites, son aves modernas. Antes de estas aves que viven en la actualidad, existieron los enantiornitines y los orniturines, que fueron aves sumamente especializadas. Hubo aves voladoras, acuáticas, aves zambullidoras,
aves con distintos tipos de alimentación, de modos de vida. Toda esa diversidad se perdió y no tiene descendientes actuales. Y Archaeopteryx forma parte de un clado que se extinguió al principio del Cretácico, hace 144 millones de años. Es decir, el cladograma no es un árbol filogenético. El cladograma no muestra la evolución tal como fue. El cladograma ordena la información de una tabla de datos para definir clados dentro de ese in-group que el investigador eligió. Es de una gran utilidad. Es una guía para nuevas hipótesis, para continuar las investigaciones, pero no es la verdad de la evolución. Es una forma de aproximarse a nuevas ideas sobre la evolución e ir entendiendo el proceso. Pero el cladograma no es un objetivo en sí mismo, es una herramienta. Es una forma de ordenar el razonamiento. Un pequeño cladograma de humano, chimpancé, macaco. Los humanos y los chimpancés están más estrechamente relacionados que con un macaco. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con el bonobo? Si vamos a incorporar el bonobo al in-group, va a quedar unido con el chimpancé o con el humano, dependiendo el tipo de datos que se tome. Hay un consenso bastante amplio de que el bonobo es el pariente más cercano del hombre y no tan cercano del chimpancé. Este es el cladograma que incorporó al bonobo. ¿Y si saco a las dos especies de chimpancés? El grupo hermano del humano es el macaco. Es decir, la condición de grupo hermano es grupo hermano dentro del cladograma. Es el grupo hermano dentro del in-group que definió el investigador. Si tomamos estas tres especies, humano y chimpancé son un clado y su grupo hermano es la lagartija. Y claro, sí, hay un ancestro común con las lagartijas, somos todos tetrápodos, pero el grado de precisión que dé un cladograma va a depender de la selección de taxones, va a depender en definitiva de la tabla original de datos y no de la naturaleza en forma genérica. Humano y bonobo son grupos hermanos, el chimpancé es el grupo hermano de ese clado, el macaco es el grupo hermano del subclado formado por esos tres. Pero acá, donde la base de datos es mucho mayor, los macacos son el grupo hermano de los mandriles. A su vez, el gran clado donde están los macacos, los mandriles, los colobos, son el grupo hermano de los hominoides. En este estudio se llegó a la conclusión de que los chimpancés forman un grupo monofilético. En otros estudios, el bonobo es el pariente más cercano del hombre. Pero acá lo que estamos viendo es que cuando decimos que el macaco es el grupo hermano del hombre y los chimpancés, estamos hablando del clado al que pertenece el macaco, es el grupo hermano del clado al que pertenecen el hombre y los chimpancés. Este cladograma es perfectamente compatible con este otro. El cladograma es una hipótesis. Como tal, tiene consecuencias lógicas que producen predicciones y estas predicciones hay que ponerlas a prueba. La construcción del cladograma rechaza alguna de las hipótesis previas de homología y polaridad. Es un proceso de falsación en el sentido de Popper. A partir de hipótesis de homología y polaridad que surgen de la construcción del cladograma o que sobrevivieron a la prueba como hipótesis corroboradas, se puede deducir hipótesis embriológicas, estructurales, biogeográficas, etológicas, parasitológicas, que a su vez hay que poner a prueba. El cladograma es un generador de nuevas hipótesis. Las predicciones que surgen del cladograma lo ponen a prueba y pueden demostrar su falsedad total o parcial. La refutación del cladograma autoriza a pasar a otro cladograma más largo, a una hipótesis menos parsimoniosa. Supongamos este cladograma. Contiene dos subclados, ABC y el subclado DEF. Una sinapomorfía, protórax con estrías que forman un retículo. El subclado ABC tiene tres apomorfías indicadas, antenas plumosas, élitros verdes, ovipositor curvado, mientras que el subclado DEF tiene alas reducidas, mandíbula con dentículos, esternitos escamosos. Esto es un cladograma inventado, no se refiere a ciertos animales en particular, sino
al tipo de caracteres que suelen usarse, por ejemplo, en entomología. El subclado EF muestra ojos pedunculados, tibias con espinas. ABC tiene antenas plumosas. ¿Cómo tiene las antenas DEF? En la condición plesiomórfica. En realidad, la condición plesiomórfica ya estaba en el ancestro, supongamos antenas filiformes. La rama que dio origen a DEF mantiene esa condición plesiomórfica. El cambio se produjo en la rama que dio ABC. Los élitros verdes están de color marrón en DEF, que era la condición plesiomórfica. El ovipositor curvado en DEF es recto como era en el ancestro. A su vez, alas reducidas implica que del otro lado hay alas normales como las que tenía el ancestro. Mandíbula con dentículos, en su grupo hermano está plesiomórfica, mandíbula sin dentículos, esternitos escamosos, esternitos sin escamas. Esto es heterobatnia. Los ojos pedunculados de E y F son una sinapomorfía de estos dos, porque en D los ojos están en estado plesiomórfico. ¿Y cómo están en A, B y C? También en estado plesiomórfico. Los ojos no tenían pedúnculo en el ancestro. En la rama de la izquierda siguen sin tener pedúnculos. Todos los descendientes de este subclado carecen de pedúnculo en los ojos. Y en la rama de la derecha, el ancestro común de D y F seguía teniendo ojos sin pedúnculos y recién cambiaron a ojos pedunculados en el subclado al que pertenecen E y F. Tibias con espinas, pasa lo mismo. El ancestro no tenía espinas, el subclado A, B y C mantiene la condición plesiomórfica y dentro del subclado D, E, F hubo un cambio a tibia con espinas que se mantiene plesiomórfico en D. El cladograma, entonces, ¿qué predice? Que ninguna especie de este grupo puede tener antenas plumosas y alas reducidas. Tampoco puede haber ojos pedunculados en un animal que tenga el ovipositor curvo. Hay combinaciones de estados de carácter que son incompatibles con el cladograma. Ahora el biólogo sale al campo a muestrear, a juntar material, y no sale sin una hipótesis, a juntar todo lo que pueda y a ver qué sale, sino que ahora sabe qué cosas serían sorprendentes. Si encontrara un organismo de este tipo, con ojos pedunculados y élitros verdes, pero con esternitos escamosos y ovipositor curvado, diría, entonces el cladograma está mal. Acá está pasando algo. Hay una combinación de caracteres que según el cladograma evolutivamente no podría ocurrir. Buscó material pensando una hipótesis, pensando poner a prueba si podía encontrar o no un organismo con una combinación de caracteres que rompiera con el cladograma. Mirando un carácter, puedo predecir otros. Encuentra un organismo de este clado con antenas plumosas y élitros verdes. Cuando llega al laboratorio y va a estudiar el aparato genital, espera encontrar un ovipositor curvado. Es decir, tiene una hipótesis de que cuando haga la disección va a encontrar cierto resultado. Si el ovipositor es recto, entra en conflicto con la predicción que hizo el cladograma. El cladograma le sirve al biólogo para plantear hipótesis sobre la realidad que ponen a prueba su conocimiento y puede ser que esa experiencia corrobore la predicción del cladograma o la rechace. Hay combinaciones de caracteres que son incompatibles. Frente a esta foto, uno no dice, ¡ay, qué notable, un avestruz con dientes! Uno dice, esto es un truco, esto es Photoshop. No puede ser que exista este animal. La incompatibilidad de caracteres que predice el cladograma es una oportunidad de ponerlo a prueba. Nuestras ideas sobre qué cosas deberían sorprendernos y cuáles no proviene de nuestra experiencia anterior. Y el cladograma es un instrumento para poner orden en esas ideas. Volvamos a nuestro cladograma inventado.
Supongamos que la condición plesiomórfica sea que el corion del huevo sea liso. El corion es la cubierta externa de los huevos de los insectos y provee información de valor filogenético. Un primer estado apomórfico es corion rugoso. Un nodo más arriba pasó a ser estriado y finalmente, en F, el corion adquirió una escultura compleja. Esto se basa en un caso real donde se había llegado a esta conclusión. El cladograma, entonces, predice que el mismo orden tiene que verse a lo largo de la ontogenia. Dijimos que el estado de carácter que aparece antes en la ontogenia de un organismo es plesiomórfico. Entonces sería esperable que en la formación del corion de los huevos, en una hembra del clado F, ese corion sea primero liso, después rugoso, después estriado, siguiendo este patrón, y que no pase por un estadio estriado o complejo en el clado D. Es una predicción. Puede ser que la hipótesis sea corroborada o se demuestre que es falsa. Pues se demostró que era falsa. Se conoce al menos un caso en el que el orden es el contrario. Cuanto más derivado, más complejo es el proceso y agrega más sales de calcio que borran la escultura original. Es decir, que F, que aparece con el tercer paso de apomorfía, en realidad el corion con estructura compleja es plesiomórfico. Y A, B y C, que tienen el corion liso, según el cladograma, son los que tienen la apomorfía de mayor nivel. Es decir, son aquellas especies en las cuales el corion se va haciendo cada vez más grueso y se va tapando la escultura original. Esto acaba de rechazar el cladograma. Rechazó la hipótesis de polaridad y con eso cambian totalmente las relaciones dentro del in-group. El rechazo de la hipótesis es un avance científico. Otro carácter inventado. El clado EF tiene pinzas articuladas en las patas anteriores. Supongamos que el subclado ABC vive en América del Sur, el subclado DEF vive en África. El cladograma predice que ninguna especie sudamericana debería tener pinzas articuladas en las patas anteriores. Si se descubriera una especie sudamericana con pinzas en las patas anteriores, sería una refutación del cladograma y habría que reanalizar los datos o investigar una posible migración. ¿No será una especie africana que invadió América del Sur? Es una opción. Se puede estudiar por filogeografía, hay métodos moleculares para identificarlo. El entomólogo que trabaja en América del Sur tiene que estar atento a ver si encuentra un representante de este clado sudamericano que tenga pinzas articuladas en las patas anteriores. Entre América del Sur y África está el Océano Atlántico. América del Sur y África formaban parte del gran continente de Gondwana, que se fraccionó en dos y se abrió el Océano Atlántico hace unos 150 millones de años. El Océano Atlántico aparece en el Jurásico. Entonces el cladograma está prediciendo que ningún fósil de este grupo anterior al Jurásico puede tener pinzas articuladas en las patas anteriores. Los paleontólogos no buscan al azar, no andan pateando piedras a ver si por casualidad encuentran un fósil. Conocen qué estratos geológicos pueden producir determinado tipo de fósiles. Buscan los fósiles con un criterio, con una hipótesis de qué es lo que pueden encontrar y qué es lo que no pueden encontrar. Un fósil con patas articuladas anterior al Jurásico indicaría que es un fósil que habitó en Gondwana. Todavía África y América del Sur no se habían separado. Aquí tenemos dos cladogramas, tienen diferente topología. En un caso, plantea un clado ABC
y un clado DEF. En el otro caso, plantea un clado AED con su grupo hermano C y por otro lado el clado BF. Supongamos que la especie A vive en Argentina, B en Canadá, C en Sudáfrica, D en Paraguay, E en Bolivia y F en Estados Unidos. ¿Cómo evolucionó este grupo? ¿El ancestro era sudamericano, era norteamericano? Y el segundo cladograma dice que las tres especies que son de Argentina, Bolivia y Paraguay forman un clado, su grupo hermano es sudafricano y por otro lado, la de Canadá y Estados Unidos forman un clado. ¿Cuál es más razonable? ¿Pensar en un ancestro norteamericano que dio origen a B y F? ¿O que las especies de Canadá y Estados Unidos, según el primer cladograma, surgieron de ancestros diferentes? Se espera que la historia evolutiva de los organismos se pueda integrar con la historia geológica donde esa historia evolutiva se desarrolló. No son dos historias distintas, es la misma historia. Es la historia geológica del planeta, la evolución de los continentes, y al separarse los continentes, llevan encima toda la fauna y toda la flora que está evolucionando. Es decir, no son cosas independientes. La consistencia del resultado biológico con el resultado geológico corrobora la hipótesis. La incompatibilidad geográfica del resultado plantea toda una serie de conflictos. Quizás el primer cladograma es correctísimo. Quizás la especie canadiense fue importada a Argentina y a Sudáfrica. ¿Por qué no? A lo mejor la especie boliviana fue llevada a Estados Unidos o una muy cercana, pero son hipótesis menos parsimoniosas que las que ofrece el cladograma de la derecha. Partimos siempre de la hipótesis más parsimoniosa, de la explicación más sencilla. Si se refuta la más sencilla, entonces pasaremos a investigar otras respuestas un poco más complicadas. De las dos soluciones, la de la derecha es más verosímil. La biogeografía es inseparable de la evolución y la sistemática. El cladograma provee hipótesis sobre la evolución de los organismos. Estas tienen que ser compatibles con las hipótesis que tienen los geólogos sobre la evolución de los continentes, sobre la evolución de la Tierra. Por eso nos parece muy importante que se entienda a fondo qué son y cómo se interpretan estas herramientas.